Es la tercera vez que empiezo este video. Porque no sé, estoy como muy ansiosa. Entonces ya me fui a hacer una torta. Y pues ya, según yo, ya me voy a sentir más tranquila, ¿no? Porque comida igual a placer y tranquilidad. A ver, hoy vamos a estar leyendo a Marx. Vamos a estar leyendo un montón de textos pequeños, como artículos, conferencias y uno que otro capítulo, no todos los libros, pero uno que otro capítulo de sus obras más importantes. Y no vamos a leer el manifiesto del Partido Comunista. No es la obra más importante de Marx, no es ni de cerca la mejor. Y me caga que la gente crea que esa es su obra más importante. Entonces hice una selección como de varios artículos y cosas que están como más chiquitas para leerlos juntos. Y bueno, o sea, a nadie le importa, ¿no? Pero estoy haciendo mi tesis. Entonces, ya al momento de estar redactando y no sé qué, pues me di cuenta que no sé nada. O sea, no, sí, no sé nada. O sea, no me acuerdo de nada, pues. Porque como que mi proceso de terminar la universidad fue como, bueno, más bien toda la universidad fue muy estresante, muy extraña, muy surrealista, diría incluso. Entonces como que tengo muchas lagunas para sacar todo eso que se supone que sabía, ¿no? Entonces como si lo estuviéramos leyendo por primera vez, juntos. Otra cosa que quería decirles, que ya dije en no sé cuántos videos y que voy a seguir diciendo en no sé cuántos videos más, pero si les interesa la espiritualidad, la magia y el autoconocimiento en general, es muy importante que conozcan cosas elementales sobre cómo funciona la sociedad humana, cómo funciona la organización humana y cómo han funcionado los diferentes tipos de organizaciones sociales a lo largo de la historia, porque eso nos va a ayudar a vernos a nosotros mismos en nuestro contexto, a ver a nuestros padres en su contexto, a nuestros abuelos, a poder contextualizar todas estas etapas conocidas por la historia, ¿no? Y para el proceso de introspección les va a ayudar un chingo, les va a revelar muchas más verdades, o sea, leer varios textos de Marx les va a revelar muchas más verdades que un viaje de ayahuasca, estoy segura. Y no por demeritar a la abuela ayahuasca, que le tengo mucho respeto. Pero sí, güey, o sea, antes de irse de un pinche viaje a ayahuasca, mejor lean tantito sobre economía, sobre política, sobre filosofía. Bueno, entonces vamos a leer este artículo que se llama El trabajo asalariado y capital. Bueno, primero viene una pequeña introducción de Engels, en el que habla como de las diversas ediciones que se han publicado de estos artículos y que se han hecho que panfletos y folletos y no sé qué, y se han hecho como diferentes modificaciones. Entonces dice que hay una edición que es esta, que se imprimió a modo de folleto como para las masas y hace una modificación en básicamente el punto más importante de ese texto, que es sobre cómo el obrero vende la fuerza de trabajo al capitalista y como todo ese embrollo que hasta la actualidad todavía hay muchas personas que defienden a los burgueses o que defienden el sistema de empleado patrón. Un montón de conceptos que todavía defienden, que aquí se aclaran bastante y elegí este texto porque justo lo hace de una manera como mucho más coloquial. Marx tiene textos bien densos, o sea, tiene capítulos, no sé, en el Capital que, que he leído como tres veces y no, o sea, no les entiendo, pero también tiene cosas que para mí son las más esenciales que debemos de leer que están en un texto mucho más coloquial. Obviamente que, bueno, coloquial del 1840, ¿no? Entonces, coloquial. Pero sí, como más fáciles de entender. Y ya, bueno, después de toda la pinche introducción de Engels, dice, mis modificaciones giran todas en torno a un punto. Según el texto original, el obrero vende al capitalista a cambio del salario su trabajo. Según el texto actual, vende su fuerza de trabajo. O sea, vamos a hablar de esa diferencia entre lo que es el trabajo y lo que es la fuerza de trabajo o el valor trabajo, como algunos otros le dicen. Y acerca de esta modificación, tengo que dar las necesarias explicaciones.
Tengo que darlas a los obreros, para que vean que no se trata de ninguna sutileza de palabras, ni mucho menos, sin, ni mucho menos, sino de uno de los puntos más importantes de toda la economía política. Ay, güey. Y a los burgueses, para que se convenzan de cuán por encima están los incultos obreros, a quienes se puede explicar con facilidad las cuestiones económicas más difíciles de nuestros petulantes hombres cultos, que jamás, mientras vivan, llegarán a comprender estos intrincados problemas. Y este tipo de textos que los hace Marx como más coloquiales me gustan más porque son como bien incendiarios. Ah, otra cosa que me encantaría aclarar y que voy a aclarar en todos los videos que haga sobre marxismo. Sí, Marx era un misógino. eh, Seguramente era homofóbico. Y sin duda era un racista de mierda, ¿ok? Entonces aquí no endiosamos a Marx, no endiosamos a nadie para empezar, ni siquiera a deidades ni ese tipo de cosas cuando llegué a tocar sobre esos temas. No le rezo a nadie, no soy fiel seguidora, fiel creyente de alguien, de nadie, ¿ok? Entonces solamente creo que algunas de sus ideas y metodologías son muy importantes entenderlas para poder usarlas en nuestros contextos actuales, nuestras mentes menos racistas, menos clasistas y menos misóginas, que espero estemos formando. La economía política clásica tomó de la práctica industrial la idea en boga entre los fabricantes de que estos compran y pagan el trabajo de sus obreros. Esta idea servía perfectamente a los fabricantes para administrar sus negocios, para la contabilidad y el cálculo de los precios, pero trasplantada implícitamente a la economía política, causó aquí extravíos y embrollos verdaderamente notables. La economía política se encuentra con el hecho de que los precios de todas las mercancías, incluyendo el de a la que le dicen trabajo, varían constantemente, con que suben y bajan por efecto de circunstancias muy diversas, que muchas veces no guardan relación alguna con la fabricación de la mercancía misma, de tal modo que los precios parecen estar determinados generalmente por el puro azar. Así a mí me pagan todavía. Yo nunca sé cuándo me van a pagar en un proyecto, ni cuánto ni cuándo. Y está la verga. Ujú. Por eso, por eso, en cuanto la economía política se erigió como ciencia, uno de los primeros problemas que se plantearon fue el de investigar la ley que presidía este azar, que parecía gobernar los precios de las mercancías y que en realidad lo gobierna a él. Mm. Dentro de las constantes fluctuaciones en los precios de las mercancías, que tan pronto suben como bajan, la economía se puso a buscar el punto central fijo en torno al cual se movían estas fluctuaciones. En una palabra, arrancó de los precios de las mercancías para investigar cómo ley reguladora de estos el valor de las mercancías, valor que explicaría todas las fluctuaciones de los precios y al cual, en último término, podrían reducirse todas ellas. Diferenciar, muy importante, diferenciar entre precio y valor. Son términos muy diferentes relacionados entre sí, pero ni de cerca son sinónimos y la gente en general piensa que los precios solamente son una suma de varios valores y no es así. Así, la economía política clásica encontró que el valor de una mercancía lo determina el trabajo necesario para su producción encerrado en ella. O sea, es esta idea, ¿no? De que, no sé, lapicero, cuesta lo que cuesta porque es lo que vale el trabajo que se hizo para obtenerlo. No sé si lo expliqué bien, creo que no. Y se contentó con esta explicación. También nosotros podemos detenernos provisionalmente aquí. Recordaré tan solo para evitar equívocos que hoy esta explicación es del todo insuficiente, porque no solo se trata de lo que me costó producir este lapicero,
Y vamos a ver por qué. Marx investigó que de un modo minucioso, por primera vez, la propiedad que tiene el trabajo de crear valor, y descubrió que no todo trabajo aparentemente y aún realmente necesario para la producción de una mercancía añade a esta, en todo caso, un volumen de valor equivalente a la cantidad de trabajo consumido. Por tanto, cuando hoy decimos simplemente con economistas como Ricardo, que el valor de una mercancía se determina por el trabajo necesario para su producción, damos por sobreentendidas siempre las reservas hechas por Marx. Aquí basta con dejar sentado esto. Lo demás lo expone Marx en su contribución a la crítica a la economía política, la cual vamos a leer, y en el primer tomo del Capital. Capítulo 24, el más necesario de todos. Pero tan pronto como los economistas aplicaban este criterio de determinación del valor por el trabajo de la mercancía, es decir, trabajo, caían de contradicción en contradicción. ¿Cómo se determina el valor del trabajo? Y es que seguimos en la misma, o sea, yo como freelance, yo nunca sé cuánto cobrar. Y está muy mal y se supone que hay tablas de precios, pero no funcionan. Todos saben que así no funcionan las cosas y que cada trabajo que haces es como un trato diferente, por lo cual realmente tu trabajo no tiene un valor fijo. Y seguimos, o sea, seguimos en las mismas. Todavía en esa época como que se empezaron a regularizar los salarios, pero hoy en día estamos peor. Yo vine imputada. No estoy imputada, ¿ok? Pero tan pronto como los economistas aplicaban este criterio de determinación del valor por el trabajo de la mercancía trabajo, caían en contradicción en contradicción. ¿Cómo se determina el valor del trabajo? Por el trabajo necesario encerrado en él. Pero, ¿cuánto trabajo se encierra en el trabajo de un obrero durante un día, una semana, un mes o un año? El trabajo de un día, una semana, un mes, un año. Sí, el trabajo es la medida de todos los valores. El valor del trabajo solo podrá expresarse en trabajo. Sin embargo, con saber que el valor de una hora de trabajo es igual a una hora de trabajo, es como si no supiésemos nada acerca de él. Con esto, no hemos avanzado ni un pelo hacia nuestra meta. No hacemos más que dar vueltas en un círculo vicioso. Así es, amigos. Hoy vamos a develar el misterio de cuánto vale nuestro tiempo. Bueno, en realidad no sé si en este texto lo termina de aterrizar, creo que no. Pero bueno. La economía política clásica inventó entonces buscar otra salida. Dijo, el valor de una mercancía equivale a su coste de producción, pero ¿cuál es el coste de producción del trabajo? Para poder contestar a esto, los economistas vense obligados a forzar un poquito la lógica. En vez del coste de producción del propio trabajo, que desgraciadamente no se puede averiguar, investigan el coste de producción del obrero. Este sí que puede averiguarse. Varía según los tiempos y las circunstancias, pero dentro de un determinado estado de la sociedad, de una determinada localidad y de una rama de producción dada, constituye una magnitud también dada, a lo menos dentro de ciertos límites bastante reducidos. Hoy vivimos bajo el dominio de una producción capitalista, en la que la clase numerosa y cada vez más extensa de la población solo puede existir trabajando, a cambio de un salario. Para los propietarios de los medios de producción, herramientas, máquinas, materiales primas y medios de vida, sobre la base de este modo de producción, el coste de producción del obrero consiste en la suma de sus medios de vida, o en correspondiente precio en dinero, necesarios por término medio para que aquel pueda trabajar y mantenerse en condiciones de seguir trabajando, y para sustituirle por un nuevo obrero cuando muera o quede inservible por vejez o enfermedad, es decir, para asegurar la reproducción de la clase obrera en la medida necesaria. Supongamos que el precio en dinero
de estos medios de vida es por término medio de 3 marcos diarios. Ok, esto va a empezar a ser un poco confuso porque habla de marcos, o sea, de la moneda alemana y encima del 1840 y tantos. Entonces, los siguientes párrafos pueden ser un poco confusos, pero quería recordarles que en el video, en el audiolibro de La lucha contra el cuerpo rebelde de Silvia Federici que subí, justamente en la primera parte, está hablando sobre todo este proceso en la filosofía que nos llevó a ver nuestros cuerpos, a ver a las personas como máquinas que se pueden medir, que se les puede dar un precio, que se les puede dar como terminologías de máquinas. Y eso nos lleva pues a la objetivización y a pensar en nuestros cuerpos como mercancías. Eh, o sea, recordar como esos términos porque se ven reflejados mucho en esta investigación, bueno, en el análisis marxista. Em, Dice, en este caso, nuestro obrero recibirá del capitalista para quien trabaja un salario de 3 marcos al día. A cambio de este salario, el capitalista le hace trabajar, digamos, 12 horas diarias. El capitalista echa sus cuentas sobre poco más o menos del modo siguiente. Supongamos que nuestro obrero, un mecánico ajustador, que tiene que hacer una pieza de una máquina que acaba de en un día, la materia prima, hierro y latón, en el estado de elaboración requerido cuesta, supongamos, 20 marcos. El consumo del carbón, de la máquina de vapor y el desgaste de esta, del trono y de las demás herramientas con que trabaja nuestro obrero representan, digamos, calculando la parte correspondiente a un día y a un obrero, un valor de 1 marco. El jornal de un día es, según nuestro cálculo, de 3 marcos. El total arrojado para nuestra pieza es de 24 marcos, pero el capitalista calcula que su cliente le abonará por término medio un precio de 27 marcos, es decir, 3 marcos más del coste por el desembolsado. ¿De dónde salen estos 3 marcos? ¿Por qué el capitalista se embolsa? La economía política clásica sostiene que las mercancías se venden unas con otras por su valor, es decir, por el precio que corresponde a la cantidad de trabajo necesario encerrado en ellas. Según esto, el precio medio de nuestra pieza, o sea 27 marcos, debería ser igual a su valor, al trabajo encerrado en ella. Pero de nuestros 27 marcos, 21 eran valores que ya existían antes de que nuestro ajustador comenzara a trabajar. 20 marcos se contenían en materia prima, 1 marco en el carbón quemado durante el trabajo o las máquinas y herramientas empleadas de este y cuya capacidad de rendimiento disminuye por valor de esa suma. Quedan 6 marcos que se añaden al valor de las materias primas. Según la premisa de que arrancan nuestros economistas, estos 6 marcos solo pueden provenir del salario añadido a la materia prima por nuestro obrero. Según esto, sus 12 horas de trabajo han creado un valor nuevo de 6 marcos. Es decir, que el valor de sus 12 horas de trabajo equivale a esta cantidad. Así habremos descubierto por fin cuál es el valor del trabajo. Alto ahí, grita nuestro ajustador. 6 marcos, decís. Pero a mí solo me han entregado 3. Mi capitalista jura y perjura que el valor de mis 12 horas de trabajo son solo 3 marcos. Y si le reclamo 6, se reirá de mí. ¿Cómo se entiende esto? Ok, esta fue una explicación bastante simplificada de cómo se construye como el valor de un precio de las mercancías. Pero sí, o sea, en resumen es eso, o sea, Marx elaboró todo un sistema, bueno, no un sistema, sino como hizo todo un montón de valores matemáticos y de lógica matemática para llegar a esta conclusión que nos ha contado en una muy breve y
fácil de entender historia, entonces sí, según la lógica matemática que emplea en El Capital, que es donde se describe con más a detalle todo esto, descubre la fórmula del precio, por así decirlo, la fórmula del precio capitalista y se da cuenta de que efectivamente el valor de las horas de trabajo de un obrero cuestan tanto y el burgués se queda con la mitad de ese valor. Y esa es la plusvalía. Eso es de lo que vive un burgués, o eso es lo que hace un burgués, ser un burgués. Por si no había quedado como claro, si no se acordaban o si no sabían, si antes con nuestro valor de trabajo nos movíamos en un círculo vicioso, ahora caemos de lleno en una insoluble contradicción. Buscábamos el valor del trabajo y hemos encontrado más de lo que queríamos. Para el obrero, el valor de un trabajo de 12 horas son 3 marcos, para el capitalista 6, de los cuales paga 3 al obrero como salario y se embolsa los 3 restantes. Resulta pues que el trabajo no tiene solamente un valor, sino 2 y además bastante distintos. A esto cabe aclarar que en este ejemplo súper simplista, aquí hasta parece un poco justo, ¿no? 3 marcos, o sea, nos vamos a mitades, ¿no? Yo pongo las cosas, tú haces la chamba y nos vamos a mitades. Pero las cosas en la realidad no son cifras tan bajas. Y, y el burgués no se queda con la mitad de tu salario, se queda con mucho, mucho más. Más absurda parece todavía la contradicción si reducimos a tiempo de trabajo los valores expresados en dinero. En las 12 horas de trabajo se crea un valor nuevo de 6 marcos, por tanto, en 6 horas serán 3 marcos. O sea, lo que el obrero recibe por un trabajo de 12 horas. Por 12 horas de trabajo se le entrega al obrero como valor equivalente el producto de un trabajo de 6 horas. Por lo tanto, o el trabajo tiene dos valores, uno de los cuales es el doble de grande que el otro, o, o 12 son iguales a 6. En ambos casos estamos dentro del mismo puro absurdo. Por más vueltas que le demos, mientras hablemos de compra y venta del trabajo y de valor del trabajo, no saldremos de esta contradicción. Y esto es lo que les ocurría a los economistas. El último brote de economía política clásica, la escuela de Ricardo, fracasó en gran parte por la imposibilidad de resolver esta contradicción. La economía política clásica se había metido en un callejón sin salida. El hombre que encontró la salida de este callejero fue Marx. Lo que los economistas consideraban como coste de producción de trabajo era el coste de producción, no del trabajo, sino del propio obrero viviente. Y lo que este obrero vendía al capitalista no era su trabajo. Ahí donde comienza realmente el trabajo, dice Marx. Ahí donde comienza realmente su trabajo. Este ha dejado ya de pertenecerle a él y no puede, por tanto, venderlo. Podrá, a lo sumo, vender su trabajo futuro, es decir, comprometerse a ejecutar un determinado trabajo en un tiempo dado, pero con ello no vende el trabajo, pues este todavía está por hacerse, sino que pone a disposición del capitalista y a cambio de una determinada remuneración su fuerza de trabajo, sea por un cierto tiempo. Si trabaja a jornal o para efectuar una tarea determinada, es decir, si trabaja a destajo, alquila o vende su fuerza de trabajo. Pero esta fuerza de trabajo está unida orgánicamente a su persona y es inseparable de ella. Por eso su coste de producción coincide con el coste de producción de su propia persona. Lo que los economistas llaman coste de producción de trabajo es el coste de producción del obrero y por tanto de la fuerza de trabajo. Y ahora ya podemos pasar del coste de producción de la fuerza de trabajo al valor de ésta y determinar la cantidad del trabajo socialmente necesario que se requiere para crear una fuerza de trabajo de determinada calidad, como lo ha hecho Marx en El Capital sobre la compra y la venta de la fuerza de trabajo. Capital tomo 1, capítulo 4, apartado 3. Ahora bien, ¿qué ocurre después de que el obrero vende al capitalista su fuerza de trabajo? Es decir,
después que la pone a su disposición a cambio del salario convenido por jornal o a destajo. Los freelance seríamos como a destajo, como que más bien nos rentamos como un ratito en vez de venderla como tal. O sea, obviamente es un poco más complejo que eso, pero en general pueden entenderlo así, como que los freelance nos rentamos, los asalariados se venden, ninguno es peor que el otro, los dos están igual de culeros. El capitalista lleva al obrero a su taller o a su fábrica, donde se encuentran ya preparados todos los elementos necesarios para el trabajo, materias primas y materiales auxiliares, de que carbón, colorantes, etcétera, herramientas y maquinaria. Aquí el obrero comienza a trabajar. Supongamos que su salario es, como antes, de 3 marcos al día, siendo indiferente que los obtenga como jornal o a destajo. Volvamos a suponer que en 12 horas el obrero, con su trabajo, añade a las materias primas consumidas un nuevo valor de 6 marcos, valor que el capitalista realiza al vender la mercancía terminada. De estos 6 marcos paga al obrero los 3 que le corresponden y se guarda los 3 restantes. Ahora bien, si el obrero en 12 horas crea un valor de 6 marcos, que en 6 horas creará un valor de 3, es decir, con que 6 horas que trabaje resarcirá al capitalista el equivalente de los 3 marcos que éste le entrega como salario. Al cabo de 6 horas de trabajo, ambos están en paz y ninguno adeuda un céntimo al otro. Ajá. Alto ahí, grita ahora el capitalista. Yo he alquilado al obrero por un día entero por 12 horas. 6 horas no son más que media jornada. De modo que a seguir trabajando hasta cubrir las otras 6 horas. Y solo entonces estaremos en paz. Y en efecto, el obrero no tiene más remedio que someterse al contrato que voluntariamente ha pactado y en el que se obliga a trabajar 12 horas enteras por un producto de trabajo que solo cuesta 6 horas. Exactamente lo mismo acontece con el salario a destajo. Supongamos que nuestro obrero fabrica en 12 horas 12 piezas de mercancía y que cada una de ellas cuesta en materias primas y desgaste de maquinaria 2 marcos y se vende a 2,5. En igualdad de circunstancias, con nuestro ejemplo anterior, el capitalista pagará al obrero 25 pfennigs por pieza. Las 12 piezas arrojan un total de 3 marcos, para ganar los cuales el obrero tiene que trabajar 12 horas. El capitalista obtiene por las 12 piezas 30 marcos. Descontando 24 marcos para materias primas y desgaste, quedan 6 marcos, de los que entrega 3 al obrero como salario y se embolsa los 3 restantes. Exactamente lo mismo que arriba. También aquí trabaja el obrero 6 horas para sí, es decir, para reponer su salario, media hora de cada una de las 12, y 6 horas para el capitalista. La dificultad contra la que se estrellaban los mejores economistas cuando partían el valor del trabajo desaparece tan pronto como en vez de esto partimos del valor de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es, en nuestra actual sociedad capitalista, una mercancía como otra cualquiera y sin embargo muy peculiar. Esta mercancía tiene en efecto la especial virtud de ser una fuerza creadora de valor, una fuente de valor y, si se la sabe emplear, de mayor valor que el que en sí misma posee. Con el estado actual de la producción de la fuerza humana de trabajo, no solo produce en un día más valor del que ella misma encierra y cuesta, sino que con cada nuevo descubrimiento científico, con cada nuevo invento técnico, crece este remanente de su producción diaria sobre su coste diario, reduciéndose por tanto aquella parte de la jornada de trabajo en lo que el obrero produce el equivalente de su jornal, y alargándose por otro lado la parte de la jornada de trabajo
en que tiene que regular su trabajo que tiene que regalar su trabajo al capitalista sin que éste le pague nada. Tal es el régimen económico sobre el que descansa toda la sociedad actual. La clase obrera es la que produce todos los valores, pues el valor no es más que un término para expresar el trabajo, el término con que nuestra actual sociedad capitalista se designa la cantidad de trabajo socialmente necesario encerrado en una determinada mercancía. Pero estos valores producidos por los obreros no les pertenecen a ellos, pertenecen a los propietarios de las materias primas, de las máquinas y herramientas y de los recursos anticipados que permiten a los propietarios comprar la fuerza de trabajo de la clase obrera. Por tanto, de toda la cantidad de productos creados por ella, la clase obrera solo recibe una parte y como acabamos de ver, la otra parte, la que retiene para sí, es la que retiene para sí la clase capitalista, viéndose a lo sumo obligada a compartirla con la clase de los propietarios de tierras. Se acrecienta con cada nuevo intento y cada nuevo descubrimiento, mientras que la parte correspondiente a la clase obrera, calculándola por persona, solo aumenta muy lentamente y en proporciones insignificantes, cuando no se estanca o incluso disminuye, como acontece en algunas circunstancias, como actualmente. Pero estos descubrimientos e invenciones que se desplazan rápidamente unos a otros, este rendimiento de trabajo humano que va creciendo día tras día en proporciones antes insospechadas, acaban de crear un conflicto en el que forzosamente tiene que parecer la actual economía capitalista. De un lado, riquezas inmensas y una plétora de productos que rebasan la capacidad de consumo del comprador. Del otro, la gran masa de la sociedad proletarizada, convertida en obreros asalariados e incapacitada con ello para adquirir aquella plétora de productos. La división de la sociedad en una reducida clase fabulosamente rica y una enorme clase de asalariados que no poseen nada hace que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia, mientras la gran mayoría de sus individuos apenas están garantizados o no lo están en absoluto contra la más extrema penuria. Con cada día que pasa, este estado de cosas va haciéndose más absurdo y más innecesario. Debe ser eliminado y puede ser eliminado. Es posible un nuevo orden social en el que desaparezcan las actuales diferencias de clase y en el que tal vez después de un breve periodo de transición acompañado de ciertas privaciones, pero en todo caso muy provechoso moralmente, mediante el aprovechamiento y el desarrollo armónico y proporcional de las inmensas fuerzas productivas ya existentes de todos los individuos de la sociedad, con el deber general de trabajar, se dispondrá por igual para todos en proporciones cada vez mayores de los medios necesarios para vivir, para disfrutar de la vida, para educar y para ejercer todas las facultades físicas y espirituales que los obreros van estando cada vez más resueltos a conquistar, luchando en este nuevo orden social. Lo patentarizarán como ambos lados del océano el día de mañana, 1 de mayo y el domingo 3 de mayo. Londres, 30 de abril de 1891. Federico Engels. Pues recapitulando, así es, el trato, o sea, el trato realmente funciona así. Tú estás haciendo un trato para ganarte un salario y al mismo tiempo regalar la mitad de ese salario a la persona que te hizo el favor de contratarte. Así funciona. O sea, esa es la manera más como sencilla de explicarlo. Y definitivamente no es un trato justo. Mucha gente dice, ay, pues algo tiene que obtener el burgués porque él es el que tiene las cosas para que tú trabajes y no sé qué. El problema de eso, como aquí lo explica, no sé si quedó claro, es que existen varias gráficas, por así decirlo, como la
tasa de ganancia media, la tasa de explotación y la tasa de acumulación capitalista. Este sistema, este trato de te regalo la mitad de mi salario porque me hiciste el favor de contratarme, hace que los burgueses se enriquezcan de una manera absurdamente acelerada a comparación de lo que podría, porque ni siquiera sucede en la mayoría de los países, podría aumentar la ganancia del asalariado, del obrero, que ni siquiera se le puede llamar ganancia porque en realidad solo es su salario, porque realmente no está ganando nada, en realidad está perdiendo porque lo está regalando por completo. Y eso produce contradicciones a nivel social que cada vez son más evidentes y peor explicados por los defensores del capitalismo. O sea, no puedes explicar que haya tanta producción, tanta riqueza y hayan 3 vagabundos por cuadra en cada país, hasta en los más ricos. O sea, no tiene sentido. Y pues de eso se trata en general, como el trabajo de Marx, que me parece muy importante y que si no lo conoces te puede dar muchos mind blows. Entonces, voy a leer el que sigue. Y lo subo otro día. Vale.